Se nos pregunta el factor de las expresiones dadas. Para estos ejemplos, utilizaremos el método de sustitución. Para el número 1, se nos da x al cuarto, menos 8x al cuadrado, más 15. Observe cómo la expresión dada se parece a la expresión x al cuadrado, menos 8x, más 15, que estamos más acostumbrados a factorizar. Entonces, lo que haremos es realizar una sustitución. Entonces la expresión dada se asemeja a este grado 2 trinomio. Sin embargo, antes de hacer esto, escribamos x al cuarto, mientras x se eleva al cuadrado a la segunda potencia. La expresión dada es igual a x al cuadrado elevado a la segunda potencia, menos 8 veces x al cuadrado, más 15. Recuerde que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Todavía tenemos x al cuarto aquí. Ahora, para hacer que la expresión dada se parezca al trinomio de grado 2 que vemos aquí, realizaremos una sustitución y dejaremos que u sea igual a x al cuadrado. Al permitir que u sea igual a x al cuadrado, ahora podemos escribir este primer término como u al cuadrado, el segundo término como menos 8u, el tercer término sigue siendo más 15. Entonces, al realizar la sustitución, es igual, así que al sustituir u por x al cuadrado, ahora tenemos un trinomio de grado 2, que estamos más acostumbrados a factorizar. Entonces ahora factorizaremos esto en términos de una vez que hagamos esto, realizaremos la sustitución nuevamente y escribiremos el resultado final en términos de x. Entonces, u al cuadrado, menos 8u, más 15, factores en dos factores binomiales, los términos en las primeras posiciones son u y u, porque u multiplicado por u es igual a u al cuadrado. Los términos en las segundas posiciones son los factores del 15 positivo, que se suma al 8 negativo. Entonces, porque negativo 5 veces negativo 3, es igual a positivo 15. Y 5 negativos más 3 negativos es igual a 8 negativos. Un factor es u menos 5, el otro factor es u menos 3. Pero no hemos terminado porque recuerda, estamos tratando de factorizar esto en términos de x, y no de u, así que ahora sustituimos x al cuadrado por u. Entonces, la forma factorizada final sería la cantidad de x al cuadrado menos 5 multiplicado por la cantidad de x al cuadrado menos 3. Observe cómo no tenemos cuadrados diferentes aquí o aquí. Y capaz de hacer este factor completamente en términos de x. Veamos nuestro segundo ejemplo en la siguiente diapositiva. Para el número 2, tenemos 2 y en la mitad, menos 13 y en el cuarto, más 21. Al observar los exponentes fraccionales, observe cómo no tenemos un denominador común. Vamos a escribir la mitad como 2 cuartos, por lo que los exponentes fraccionales tienen un denominador común. Entonces la expresión dada es igual a 2 y a los 2 cuartos. Menos 13 y al cuarto, más 21. Observe cómo la expresión dada se parece a la expresión 2 y al cuadrado, menos 13 y más 21, que estamos más acostumbrados a factorizar. Entonces, lo que haremos es realizar una sustitución, por lo que la expresión dada se asemeja a este trinomio de grado 2. Sin embargo, antes de hacer esto, intentémosla y con los 2 cuartos, ya que y se elevó a la potencia de un cuarto, al cuadrado. Entonces la expresión dada es igual a 2 veces y al cuarto, al cuadrado, menos 13 y al cuarto, más 21. Y ahora para nuestra sustitución, dejaremos que u sea igual a, y elevado a la potencia de un cuarto. Al hacer este aviso, como este primer término es ahora 2u cuadrado. Y luego tenemos menos 13u más 21. Ahora factorizaremos que estos son términos de u. Una vez que lo tengamos en cuenta en términos de u, realizaremos otra sustitución para escribir la forma factorizada en términos de y. Observe cómo para este trinomio, no hay factores comunes, y el coeficiente principal no es 1, y por lo tanto, hay varios métodos que podemos usar para factorizar este trinomio. Para este ejemplo, usemos factor por agrupación. El primer paso es determinar su parte de a y c, que es 2 veces 21. Entonces, a veces c es igual a 2 veces 21, lo que equivale a 42. El siguiente paso es encontrar los factores de 42, que se suman al negativo 13. Bueno, porque negativo 6 veces negativo 7 es igual a 42, y negativo 6 más negativo 7 es igual a 13 negativo, estos son los dos factores que estamos buscando, y usamos estos dos factores para escribir menos 13u, como menos 6u, menos 7u.
Así que ahora escribiremos esto como 4 términos. Tendremos 2u al cuadrado, menos 6u, menos 7u, más 21. Y debido a que estamos usando el factor agrupando la técnica, lo cortamos a la mitad o lo agrupamos en 2 partes, y ahora factorizamos el mayor factor común de la primera mitad y la segunda mitad, y deberíamos tener un factor binomial común. El mayor factor común entre estos dos primeros términos es 2u factoriza 2u, nos queda un factor de u-3. Porque queremos un factor común de u-3, factorizaremos 7 negativos, en lugar de 7 positivos, de 7u negativos, más 21. Entonces factorizamos 7 negativos. Nos quedaremos con u+3, y notaremos cómo tenemos un factor binomial común, de u-3. Entonces ahora factorizaremos u-3 a partir de estos dos productos. Lo que nos dará la cantidad u-3 veces la cantidad 2u-7. Aún no hemos terminado, recuerda, estamos tratando de factorizar esto en términos de i, no en términos de u, así que ahora sustituiremos i por la cuarta parte por u. Entonces, la forma factorizada final es la cantidad i por la cuarta parte, menos 3, viene la cantidad 2 i por la cuarta parte, menos 7. Esta es la forma factorizada final del original. Expresión en términos de i. Espero que hayas encontrado esto útil.